Doctor, voy a mencionar a Jesús porque normalmente utilizan este texto de Isaías 53 para aplicárselo a él, pero en el texto de Isaías 53 hay un versículo, o más bien todo el discurso parece decir que el siervo sufriente, sin decir qué identidad tiene como tal, muere, pero después va a ser como resucitado. O sea, el texto da a entender como que va a tener vida después de todo ese martirio. Este texto lo podemos ubicar en ese transcurso de tiempo que usted menciona, donde se está empezando a repensar la identidad del ser humano, o cree usted que ya pueda tener una influencia posterior. Bueno, Isaías 53, desde el punto de vista de la crítica bíblica, lo atribuimos a lo que se llama el Deutero o segundo Isaías. Es decir, como dije antes, el libro de Isaías es más bien una antología en donde los oráculos del profeta Isaías, al que llamamos el primer Isaías, es del siglo VIII. A partir del capítulo 40, por el lenguaje, por la teología, por las indicaciones o referencias históricas, ya no estamos en el siglo VIII, estamos en el siglo VI. El propio Isaías 45 lo menciona por nombre a Ciro, el rey persa, Ciro II el Grande, que es el que derrota y conquista el imperio neobabilónico y el que le permite a los judaítas exiliados regresar a la tierra de Israel y reconstruir el templo. Y en esa sección, que algunos creen que el segundo Isaías es válido hasta el final del libro, el capítulo 66, otros creen solamente hasta el capítulo 55, porque a partir del 56 al 66 es el trito Isaías. Es un tema de biblistas, ¿sí? El 53 formaría parte de este segundo Isaías, que es un profeta anónimo, de la segunda mitad del siglo VI, en donde habla de este personaje tan misterioso, enigmático como el siervo sufriente, que en la tradición cristiana se lo ve como el prototipo de Cristo. Es decir, en la perspectiva de los antiguos, y los cristianos en este caso son testimonio y evidencia de una manera en que se lee la antigua tradición sagrada para entonces. Todavía no existe la Biblia hebrea, pero es sagrada, que veían en los textos bíblicos como anuncios de la realidad que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, a pesar de que es un género literario diferente, encontramos en un género literario de los rollos del Mar Muerto que se llaman los Pesharim, y el más famoso de ellos es el Pesher Habacuc, en donde los qumranitas, esta comunidad del Mar Muerto, también muy misteriosa, estaban convencidos que el profeta Habacuc, que vivió antes de la destrucción del primer templo, es decir, 600 años antes de ellos, había hablado de ellos o había anticipado eventos y personajes de la época de ellos. En este sentido, recuerda también la manera en que los seguidores de Jesús trataron de encontrar ya anticipo a Jesús mismo en las Escrituras, y uno de los textos clásicos, sin duda, es del siervo sufriente, porque los seguidores de Jesús tenían que explicar algo que era un absurdum theologicum. ¿Cómo puede ser que el Mesías haya muerto de manera tan ominosa en la cruz, cuando supuestamente el Mesías tenía que traer la salvación del mundo y no pudo incluso salvarse él mismo? ¿Sí? Y en este caso, uno de los textos que permitía elaborar, explorar, reflexionar sobre el final trágico del Mesías era la figura del siervo sufriente, para poder entender que
Jesús era la concretización, la realización de ese oráculo anunciado por el profeta. Para ellos era el Isaías, para nosotros es el segundo Isaías, que les permitía entender precisamente ese absurdo para ellos que el Mesías haya sido crucificado y muerto en la cruz. Sí, sí, eso me queda muy claro. La pregunta más bien sería, ¿es si habla de una resurrección de este siervo sufriente? O sea, ¿está esa idea de la resurrección precisamente en ese texto o ya es parte de esta reinterpretación que se hizo en el cristianismo? Mira, a decir verdad, todo el texto de Isaías 53 es un texto bastante confuso o, en cuanto a sus términos. Y por eso, digamos, no todos estarían de acuerdo con esa interpretación. ¿Sí? Okay. Pero aun cuando fuera posible que el texto hiciera referencia a eso, como dije, forma parte de esos pocos textos que aludirían a esa posibilidad de la resurrección, como dije, de Isaías 26, como es Daniel, y algunos incluso creen verlo también en Ezequiel, pero son muy pocos textos frente a la importancia capital que la fe en la resurrección va a tener en el judaísmo posbíblico y luego histórico.